Así que te voy a pedir que pongas mucha atención al mensaje que Dios me ha dado para ti esta noche. El tiempo de tu retribución es el tema que Dios me va a permitir desarrollar. Así que te voy a pedir que cierre tus ojos, pongas mucha atención y le dé gracias al Señor por esta palabra. Señor Jesús, Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Padre. Tú has estado con nosotros, Señor Jesús. Padre, te pido que mandes tu presencia, tu Espíritu Santo de Dios, Señor, se manifieste esta noche en este lugar, Padre eterno. Que seas tú obrando, Señor Jesús. Que mientras la palabra es expuesta, Padre, cadenas sean rotas, enfermedades, Señor Jesús, pecado sea quebrantado. Que tú levantes al caído, Padre Santo, y sea un ungüento fresco a nuestros corazones, Señor Jesús. Que esta palabra pueda ser, Señor, como una fuente de agua viva, Señor Jesús, para que todos nosotros podamos beber, alimentarnos, Señor Jesús. Que este sea un pan, Señor, como aquel pan que cayó en el desierto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El tiempo de tu retribución, así como hay un tiempo de sembrar, así como hay un tiempo para nosotros ver qué semilla tenemos en nuestra mano y sembrar, también hay un tiempo de retribución, hay un tiempo de cosecha. Y me llamaba mucho la atención que mientras estudiaba qué significaba la palabra retribución. La palabra retribución es que yo voy a cosechar algo, voy a recibir algo por lo que yo sembré. Pero me llamaba mucho la atención, porque cuando nosotros escuchamos el tiempo de nuestra retribución, ¿qué es lo que se nos viene a nuestra mente? Casi siempre es dinero. Casi siempre es que voy a recibir dinero o algo monetario a cambio. Pero no solo eso es el tiempo de la retribución. Para ello yo quiero que vayamos a la carta a los Gálatas, capítulo 6. La carta a los Gálatas, capítulo 6 y versículo 6. Carta a los Gálatas, capítulo 6 y versículo 6. Vamos a leer hasta el verso 10. Amén. Mientras usted lo busca, quiero darle gracias al Señor porque me permite compartir su palabra esta noche. El pastor Juan de Lizama, al ángel que Dios ha puesto en esta iglesia, así como lo dice su palabra, le doy las gracias por este gran privilegio de poder compartir su palabra. Dice el versículo 6: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, de su Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Me llamaba mucho la atención cuando estudiaba esto, que es sobre la ley de la siembra y la cosecha. Y es que la ley de la siembra y la cosecha se aplica para todo el mundo en general. Esta ley no es estrictamente para los cristianos, no es solo para los pastores, no es solo para los líderes, sino que esta ley se aplica al mundo en general. Y el Señor me decía que nosotros debemos de sembrar aquello que queremos cosechar. El problema es que muchos de nosotros cosechamos mal, sembramos mal. Y cuando estamos cosechando mal, nos preguntamos del por qué me están pasando las cosas. Y cuando el Señor habla de un tiempo de retribución, eso quiere decir que yo voy a cosechar todo aquello que yo haya sembrado. Por eso el Señor me hablaba y me decía: siembra aquello que desees cosechar. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de su palabra, nos garantiza que la cosecha va a llegar. La cosecha de la semilla que tú has puesto en este lugar, de la semilla que tú has puesto en el Evangelio, de la semilla que tú has puesto en Cristo. Y cuando hablo de semilla, no me refiero solo a dinero, me refiero a todo tu esfuerzo. Toda esa semilla que tú has dado, la vas a cosechar.
Pero tenemos que tener en cuenta que todo este proceso que hemos pasado hasta el día de hoy, hemos estado sembrando continuamente. Hemos podido, este lugar, por ejemplo, es una tierra en la que tú puedes sembrar. Y vuelvo y te repito, no solo dinero. Tú puedes sembrar servicio, buenas actitudes, lealtad, entre otras cosas. Y cuando llegue el tiempo de tu retribución, tú tienes que estar preparado para empezar a recibir todo lo que tú ya sembraste en Cristo Jesús. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta y hagamos memoria de que hemos sembrado. Este tema, mi amada familia, es de vital importancia para la vida de todo cristiano. ¿Por qué es importante? Porque debemos de saber que Dios tiene un calendario. Ese calendario no se sujeta a tu tiempo. Ese calendario es un calendario eterno que está en el kairos de Dios. No va a llegar antes ni va a llegar después. Va a llegar en el tiempo correcto. De todo lo que tú has sembrado, de todo lo que tú has puesto al servicio del Señor, de todo lo que tú has dado. En el kairos de Dios, ese kairos va a ser perfecto. Va a llegar en el tiempo que Dios ha dicho. Y Dios me hablaba para restaurando el remanente. Ha llegado mi kairos del tiempo de la retribución. Es el tiempo en el que yo voy a empezar a retribuir para ese pueblo todo lo que ellos han sembrado. Pero ahí fue donde Dios me empezó a hablar. Ahí fue donde Dios me empezó a decir: haz un llamado de arrepentimiento, porque hay algunas personas que han estado sembrando mal. Hay algunas ovejas que han estado sembrando lo que ellos no quisieran cosechar. Lo que ellos no quisieran cosechar para sus vidas. Lo que ellos no quisieran cosechar para sus ministerios. Lo que ellos no quisieran cosechar para su familia. Entonces es importante que nosotros valoremos cuál es nuestra función dentro del Evangelio. Porque cuando estamos cosechando y cosechamos mal, nos preguntamos: Señor, ¿por qué me sucede esto? Señor, ¿hasta cuándo va a cambiar mi situación? Al igual que el profeta Elías confrontó al pueblo y el pueblo le decía: ¿hasta cuándo? Y el profeta Elías le dijo en el monte Carmelo: ¿hasta cuándo ustedes van a dejar de claudicar entre dos pensamientos? ¿Qué es lo que estaba haciendo este pueblo? Estaba sembrando en idolatría. Este pueblo tenía otros dioses delante de Dios. Este pueblo prefería otras cosas antes que a Dios. Preferían fiestas antes que el servicio. Preferían pecado antes que a Dios. Preferían cualquier otra cosa antes que buscar a Dios. Y cualquier cosa que nosotros pongamos a competir con Cristo, adivina qué va a perder. Adivina qué va a salir perdiendo en esa competencia que nosotros hacemos dentro de nuestro corazón. Adivina qué fruto va a dar la semilla que tú has sembrado cuando Dios te ha dicho: sirve en la iglesia. Sirve en la congregación, porque hay un tiempo de retribución que en el calendario eterno de Dios va a tener un fiel cumplimiento. Por eso dijo el apóstol Pablo: no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú has sembrado buena disposición, si tú has sembrado lealtad, si tú has sembrado dinero, si tú has puesto tu vida al servicio del Señor, si tú has dicho: yo soy un hombre y una mujer de Dios para el uso exclusivo de Dios, entonces vas a cosechar para tu espíritu, vas a cosechar bendición. Pero si tú has negado algo a Dios, si tú has negado tu mente, tu cuerpo, tu servicio, si tú has negado tus finanzas, entonces vas a cosechar para la carne. Porque fue lo que el apóstol Pablo estaba diciendo: si tú siembras para la carne cosecharás corrupción. Pero si siembras en el espíritu, para el espíritu cosecharás vida eterna. Entonces es tiempo de que entendamos que cuando Dios dice es tiempo de retribución, es porque se cierra un momento, una etapa de tu vida, de tu ministerio, y es donde empiezas a cosechar todo lo que en estos años de trayectoria, todo lo que en estos años de ministerio has hecho. Hay algunos de nosotros que nos hemos preguntado: Señor, yo estoy sirviendo, Señor, estoy diezmando, Señor, estoy ofrendando, Señor, estoy dando lo mejor de mí, Señor, tú sabes que yo estoy leal a la iglesia, ¿por qué no veo la mía? Y Dios te dice esta noche que no era el tiempo de tu retribución todavía, pero Dios me dijo que te dijera que era el tiempo de tu retribución, un tiempo en que vas a empezar a ver cómo ese árbol empieza
empieza a crecer, vas a ver cómo el Edén empieza a florecer y tú vas a poder tomar ese fruto y comerlo sin ningún esfuerzo, porque ha sido parte del trabajo de tu siembra. Esa es la retribución. Es que nosotros debemos de entender, mi amada familia, que Dios no se queda con nada. Dios no le debe nada a nadie. Cuando nosotros estemos delante del tribunal de Cristo, no le vamos a poder decir: Señor, yo hice esto, yo te serví, Padre, tú sabes que yo estuve ahí y tú nunca hiciste algo por mí. Nunca vamos a poder decirle eso al Señor. Nunca vamos a poder pelarle la cara al Señor, como dicen allá afuera. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios dice es el tiempo de tu retribución, empezamos a cosechar todo lo sembrado. Porque esto es tan importante, porque debemos de estar seguros qué es lo que vamos a cosechar. El tiempo de Dios no es antes ni es después. Es en el momento correcto cuando va a llegar. Cuando Dios ha dicho que tú estás esperando esa cosecha de tu siembra. Cuando Dios ha dicho todo lo que sembraste con lágrimas, en este momento lo empiezas a cosechar con alegría, con gozo, con regocijo. Eso es el Kairos de Dios. Y la iglesia de ahora en día debe de estar preparada para eso, para ese momento perfecto de Dios. Para el momentum, como dicen en algunos lugares, cuando los vientos cambian, cuando el viento empieza a pegar a tu favor, para que tú seas levantado, promovido a otro nivel. Entonces, es importante la ley de la siembra y la cosecha. Y no solo el dinero. El dinero es una añadidura. Es necesario que nos quitemos la etiqueta de nuestro pensamiento del dinero y que empecemos a pensar que más hemos sembrado, no en un pastor, no en una iglesia, aunque la Biblia hace referencia a eso en estos versículos, sino que para el reino de Dios, para el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra vida debe de girar alrededor de Cristo. Y el problema es que nuestra vida muchas veces gira alrededor de nosotros, gira alrededor de mis necesidades, gira alrededor de lo que a mí me gusta, gira alrededor de mi carne, gira alrededor de mis deseos. Entonces, cuando yo he puesto mi vida como centro de todo, hay un altar que debe de ser derribado, hay un altar que debe de ser removido, hay un altar que debe de ser quebrantado, porque de lo contrario segaremos corrupción, segaremos para nuestra carne, segaremos algo que yo creo que nadie quiere cosechar. Y es importante que veamos lo que la palabra resalta: no os engañéis. Esa palabra no os engañéis, eso significa no esperes cosechar lo que no has sembrado. No esperes cosechar solo lo bueno que sembramos, como lo que es el dinero. Porque algunos de nosotros, cuando se nos habla de esto, solo esperamos: ya va a venir la bendición, ya va a venir el dinero. Pero no esperemos cosechar solo eso. No solo esperemos cosechar el esfuerzo o las lágrimas. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y esa ley de la siembra y la cosecha no es un principio terrenal, no es un principio pasajero, es un principio eterno del reino de los cielos. Es un principio que no empezó con el tiempo, es un principio que ya existía junto con Cristo. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando Jesucristo estaba en la eternidad, Él dijo: yo sembraré mi vida por amor de todos nosotros. En este caso, nosotros. Él decidió sembrar su vida, caer a tierra y morir para que tú y yo tuviéramos vida. Es un principio eterno lo que Cristo te está diciendo y nos está hablando, que entendamos. Cuando Dios habla del tiempo de la retribución, habla de que los vientos van a cambiar muchas veces a favor de muchos de nosotros. Pero en otras ocasiones, como lo que nosotros hemos sembrado en corrupción es para nuestra carne, nos va a pegar de frente. ¿Y qué es lo que pasa? Veamos el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo creía que hacía la voluntad de Dios, creía que perseguía a unos herejes, decía él. Pero ¿qué pasó? A su encuentro le salió Cristo.
Y cuando se encontró con Cristo fue derribado. Dios, Jesucristo, lo botó al suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros vamos o creemos que hacemos la voluntad de Dios, pero fundamentada en nuestra propia carne, en nuestro propio conocimiento, en lo que nosotros creemos que es verdad, somos derribados. Porque Saulo creía eso, pero cuando el viento está a nuestro favor, somos promovidos. Somos elevados a un nuevo nivel. El apóstol Pablo escribe esta carta diciendo: si usted prácticamente es como el asadón, que solo siembra para su carne, a su tiempo va a cosechar corrupción, a su tiempo va a cosechar pecado. Y esto es porque cuando nosotros fundamentamos nuestra vida en la carne, nuestra siembra en nuestra propia carne, estamos levantando un ídolo llamado ego. El evangelio, yo le decía hace poco a alguien, es que el evangelio, la iglesia, no gira alrededor de nuestra vida, gira alrededor de Cristo. ¿Por qué? Porque si no nos volvemos idólatras, caemos en hechicería y en embrujo, creyendo que hacemos la voluntad de Dios cuando estamos haciendo nuestra propia voluntad. El problema de todo esto es que caemos en un círculo de siembra y cosecha que nos lleva a la amargura del alma. Nos lleva a ser amargados en nuestro espíritu, en nuestra propia alma. ¿Por qué? Porque estamos sembrando para la carne. Empezamos a sembrar para la carne. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando llegue en el tiempo de Dios la retribución, cosecho para la carne, cosecho corrupción. Y como no veo la mía, siempre estoy en desierto, siempre estoy en tribulación, siempre estoy en problemas matrimoniales, familiares, con mis hijos, económicos. Entonces caigo en amargura de espíritu. Por eso Dios te dice esta noche: cambia tu semilla. Cambia tu semilla en el servicio, cambia tu semilla en la iglesia, cambia tu semilla en el compromiso, cambia tu semilla en la lealtad, porque el tiempo de la retribución ha llegado para el remanente. El tiempo de la retribución ha llegado para esta iglesia. Tú tienes que estar apercibido con lo que Dios te está hablando. Si cosechas pecado, el pecado sale a luz. Si estás sembrando pecado, si estás sembrando iniquidad, si queremos tocar el arca con las manos sucias, va a salir a la luz. No hay nada oculto, nada oculto que no salga a la luz. Es por eso que cuando Dios dice el tiempo de la retribución, es tiempo de borrarnos el signo de dólar de la mente. Es tiempo de quitarnos ese pensamiento de querer ser millonarios. Porque Dios te está diciendo: vas a cosechar para tu carne si nos cambias la semilla. Siembra lo que quieras cosechar. Siembra con el hermano que tienes a la par lo que tú quisieras cosechar. Siembra con tu líder. Yo voy a guardar el celular, no va a ser que me gane ese Cambia, siembra con tu hermano. Siembra con tu líder. Siembra con tu pastor. Siembra con las personas que están abajo de ti lo que tú quisieras cosechar. No es lo que tú ya no quieres. No es el servicio que tú no quisieras que te den. No le sirvas a Dios con mediocridad. No te prepares con mediocridad, sino que busca a Dios de una manera genuina y que el centro de tu siembra sea Jesús. Porque si tú tienes esa semilla en tu mano y tú la pones, dice la Biblia que es como pan que tú pones en las aguas que más adelante